En muchas ocasiones, las experiencias de algunos le sirven a otros. En el caso del pueblo de Dios, el pueblo cristiano, su creencia y convicción, cuando la creencia es firme, sirve a muchos. La Biblia nos compara como una luz que se enciende en un lugar oscuro y que se debe poner en un lugar alto para que alumbre a muchos. De esa forma, nuestra convicción, nuestra fe en Dios, nuestra seguridad de la obra que Él hace, nos ayuda a caminar sabiamente, correctamente. Y las personas que nos pueden ver, que nos pueden observar, aprenden de nosotros. Y muy particularmente me quiero referir a los hombres y mujeres que tienen una obligación con sus propias familias o con alguien más, como los líderes de iglesia en sus poblaciones, los líderes de familia en sus propias casas y en su mundo personal, todos. Todos debemos de ser el ejemplo que Dios quiere que seamos. Si mis creencias y convicciones en nuestro Señor, en nuestro Dios, me ayudan a mí, me sirven a mí, con toda seguridad ayudarán y servirán a muchos que me puedan observar. Pero no es fácil, no es sencillo. Estuvimos hablando en un video pasado acerca de los problemas y dificultades con que enfrenta cualquier hijo, siervo de Dios, varón, hembra, lo que sea, siempre. De todas maneras, el pueblo de Dios siempre ha caminado contra la adversidad, porque este mundo es reino de Satanás. Entonces, el pueblo de Dios tiene que caminar contra la corriente, contra la adversidad. No es fácil, no es sencillo, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Y vale la pena esforzarse en gran manera para poder obtener la promesa de Dios, las promesas, porque estamos hablando de nuestro destino eterno, del lugar con quién y dónde pasaremos la eternidad. Esperamos pasar nuestra eternidad en la patria celestial al lado de nuestro Dios y no como algunos que lamentablemente la pasarán en el lago de fuego. Quiero que escuches unas citas bíblicas que te ayudarán a estar absolutamente convencido de que en este mundo hay problemas. Y aún el pueblo cristiano es un pueblo que tiene que ser valiente y esforzado porque tiene que enfrentar muchos problemas. Escucha estas citas bíblicas. Hechos 14:22 nos dice: allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron: debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:2 nos dice: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios y en medio de mucha oposición. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Corintios 1:8, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Segunda de Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos
producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Juntamente con las palabras de ánimo y de aliento que hemos leído con mi esposa en estos días que hemos compartido con ustedes, es necesario también aclarar y advertir. Nunca fue fácil para la iglesia y nunca lo será. Por ende, no puede ser fácil ni para mí ni para usted. Pero si nosotros aprendemos a depositar nuestra fe y confianza en el Señor, permitir que Él nos guíe, que Él nos lidere, que nos esforcemos en Él y que esperemos en Él, es absolutamente segura la victoria en nuestro Dios. Es imposible que Dios pierda, es imposible que Dios falle, es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios fracase en algo. Eso no implica que va a ser fácil para nosotros. Eso implica que tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Es ahí donde nuestra creencia tiene que convertirse en una firme convicción que nos va a ayudar a nosotros a actuar siempre de acuerdo a los planes de Dios. Porque solo de esa manera obtendremos siempre la victoria. Y solo de esa manera podemos estar confiados y tener paz, sosiego, consuelo, tranquilidad, mientras estamos atravesando esos momentos difíciles. Sí es posible tener paz cuando hay problemas. A través de la Biblia, tanto los héroes del Antiguo Testamento como los héroes del Nuevo Testamento fueron personas que se esforzaron mucho y padecieron mucho, pero obtuvieron grandes y seguras victorias para sí mismos, para el pueblo de Dios, y nosotros podemos de esa misma forma, siendo muy esforzados y valientes, poniendo nuestras creencias y convicciones en acción por la fe en Cristo Jesús, con la ayuda de nuestro Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos empodera para hacer la voluntad de Dios, para soportar las pruebas, nos consuela en el momento necesario, nos da la sabiduría para poder actuar guiado por Dios, la palabra de Dios que inequívocamente nos guía y nos dirige por senda segura y confiable. De esa manera nosotros podemos hacer uso de los recursos que Dios nos concede para lograr victoria en absolutamente todo, porque aún aquellos que fueron alcanzados por la muerte en el servicio a Dios, la gloria que les corresponde por la eternidad. Recuerden esto, si nosotros aquí estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos, nadie vino a quedarse acá por la eternidad. De la eternidad sí la pasaremos, o en la gloria eterna o en la condenación eterna. Entonces, para poder llegar a nuestra patria celestial, a nuestro lugar eterno donde queremos estar, tenemos que ser muy esforzados y confiar en Dios, confiar en Dios. Confiar en Dios es lo mejor. Para muchos el deceso es una pérdida irremediable, pero para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, y lo podemos decir nosotros también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy anunciando muerte, simple y sencillamente que tenemos que tener esa convicción que nos dé paz para que le perdamos el miedo a nosotros al futuro y a la expectación de las situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Quiero puntualizar y concluir diciendo que así como la iglesia nació y creció en oposición y persecución, así mismo serán sus últimos días. Por ello, es necesario que tú hagas valer tus creencias y convicciones en tu Dios, en sus promesas, que camines esperanzado y con fe, guiado por Dios, cuidado, fortalecido de la mano de tu Padre eterno. Y tú gozarás del privilegio y provecho que te da ello, pero también iluminarás, alumbrarás
Darás ánimo y coraje a aquellos que te observan, como tu propia familia, tus hijos o tus más cercanos parientes, tus vecinos aún, tus conocidos. Y así podrás guiar a muchos a la salvación eterna y a la paz y el gozo que nos da estar en Cristo Jesús. Y recuerda que la seguridad de las promesas de Dios no quitan el valor y esfuerzo, la perseverancia para alcanzarlas. Dios te ama, Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir si tú así lo permites. Que la paz de Dios, que la bendición de Dios sea en tu vida y en tu familia. Dios te ama sobre todas las cosas.